12 de abril de 1919, Francia. Una mujer abre desesperadamente la puerta de una comisaría. Lo encontré a ese hombre. Tras recibir su aviso, la policía se dirige de inmediato al lugar. Y aquel día, la detención de un solo hombre revelaría al mundo que numerosas desapariciones, que hasta entonces parecían no tener ninguna relación entre sí, en realidad formaban parte de un mismo caso. Acompáñenme a viajar hasta aquel día. Una mujer escribe una carta con una expresión llena de angustia. Por favor, dígame dónde está ese hombre. La autora de esa carta era Marie Lacoste. Desde hacía 2 años, buscaba a su hermana, Célestine Buisson, quien había desaparecido sin dejar rastro. Célestine se había comprometido a casarse con un hombre y se dirigió a la casa de él. Desde aquel día, nadie volvió a verla. Marie incluso pidió ayuda a la policía. Pero la única respuesta que recibió fue: es posible que se haya marchado por voluntad propia. Sin embargo, Marie sabía mejor que nadie que su hermana jamás habría abandonado a su familia sin decir una sola palabra. Finalmente, decidió seguir ella misma el rastro de su hermana. Durante su búsqueda, envió una carta al alcalde de Gambais, el pueblo al que Célestine había viajado por última vez, para preguntarle si sabía dónde podía encontrar a aquel hombre. Días después, recibió una respuesta completamente inesperada. Hay otra mujer que está buscando a la misma persona que usted. Aquella mujer se llamaba Victorine Pelat. Ella también afirmaba que su hermana había desaparecido sin dejar rastro después de conocer a un hombre. Las 2 mujeres nunca se habían visto ni se conocían. Pero a partir de ese momento, su investigación comenzaría a sacar a la luz uno de los casos más impactantes de la historia de Francia. Poco tiempo después, Marie Lacoste y Victorine Pelat se reunieron para comparar toda la información que habían recopilado. Al principio, pensaron que se trataba de casos completamente distintos. Uno de los hombres se había presentado como Fremiet, mientras que el otro utilizaba el apellido Dupont. Pero cuanto más hablaban, más detalles extraños comenzaban a salir a la luz. La descripción física de ambos hombres era sorprendentemente parecida. Los 2 se acercaban a las mujeres prometiéndoles matrimonio, y en todos los casos, el último lugar al que ellas se dirigían era una casa de campo en Gambais. Pero había algo aún más inquietante. Ninguna de las mujeres que se fue con aquel hombre volvió jamás a su hogar. Finalmente, ambas llegaron a la misma conclusión. Aquel hombre que utilizaba distintos nombres era, en realidad, la misma persona. Con toda la información reunida, acudieron a la policía y a la fiscalía. Allí plantearon la posibilidad de que todas aquellas desapariciones estuvieran relacionadas. Pocos días después de que la investigación comenzara oficialmente, ocurrió algo inesperado. Laure Bonheur, amiga de Marie Lacoste, reconoció por casualidad al hombre que buscaban mientras caminaba por una calle de París. De inmediato avisó a Marie, y ella contactó enseguida con la policía. Los agentes comenzaron a seguirlo discretamente. Tras confirmar su identidad, descubrieron que se trataba de Henri Désiré Landru, un hombre que había utilizado numerosos nombres falsos durante años. Y el 12 de abril de 1919, la policía finalmente arrestó a Landru. Sin embargo, nadie imaginaba que aquella detención marcaría el inicio del descubrimiento de uno de los casos de asesinos en serie más infames de la historia de Francia. 12 de abril de 1919. Tras el arresto de Landru, la policía registró de inmediato su vivienda en París
y la casa de campo de Gambais. Durante el registro, los agentes encontraron un pequeño cuaderno negro. A simple vista, parecía una libreta cualquiera, pero en su interior había nombres de mujeres, direcciones, fechas y registros de transacciones económicas, cuidadosamente anotados. La policía comenzó a comparar cada uno de esos nombres con la lista de personas desaparecidas. Muy pronto descubrieron que los nombres de varias mujeres desaparecidas aparecían repetidas veces en aquel cuaderno. La investigación se amplió todavía más. Los agentes entrevistaron a familiares, amigos y vecinos de las víctimas, y, una y otra vez, escucharon testimonios muy parecidos. Dijo que iba a casarse con ese hombre. Desapareció después de ir a encontrarse con él por última vez. Antes de marcharse, puso en orden su dinero y sus propiedades. Aunque se trataba de personas diferentes, los últimos rastros que habían dejado eran sorprendentemente similares. La policía comparó aquellos testimonios con cartas, registros bancarios y documentos sobre el traspaso de bienes. Poco a poco, fue reconstruyendo cada uno de los vínculos que conectaban a todas aquellas mujeres con Henri Désiré Landru. Incluso después del arresto, a la policía todavía le faltaba una prueba decisiva. Una prueba que pudiera vincular directamente a Landru con las mujeres desaparecidas. Por ello, los investigadores regresaron a la casa de campo de Gambais para realizar un registro mucho más exhaustivo. Mientras inspeccionaban cada rincón de la vivienda, comenzaron a revisar cuidadosamente la estufa y las cenizas. Fue entonces cuando encontraron fragmentos de huesos calcinados, piezas dentales, botones y restos de tela, entre otros objetos. Todo lo hallado fue enviado de inmediato a especialistas en medicina forense. El resultado de los análisis fue impactante. Los expertos concluyeron que existía una alta probabilidad de que los fragmentos de hueso y de dientes fueran restos humanos. Sin embargo, con la tecnología de la época, era imposible determinar a quién pertenecían. Es decir, no se podía confirmar que aquellos restos fueran de las mujeres desaparecidas. Aunque no fue posible identificar a las víctimas, los objetos encontrados en la casa de Gambais, junto con todas las pruebas circunstanciales reunidas hasta ese momento, comenzaron a acorralar cada vez más a Landru. Con todas esas evidencias, la Fiscalía empezó a preparar el juicio que lo llevaría ante los tribunales. A medida que la investigación avanzaba, las pruebas en contra de Landru seguían acumulándose. La Fiscalía comenzó a reorganizar cuidadosamente toda la evidencia obtenida. Los nombres de las mujeres anotados en el cuaderno negro. Los registros que demostraban que los bienes de las víctimas habían pasado a manos de Landru. Las cartas que él les había enviado. Los testimonios de familiares, vecinos y numerosos testigos. Los restos y los objetos encontrados en la casa de Gambais, y también su largo historial de fraudes, durante el cual había engañado a numerosas mujeres utilizando diferentes identidades. Ninguna de esas pruebas, por sí sola, era suficiente para demostrar un asesinato. Pero al unir todas las piezas, la Fiscalía llegó a una única conclusión: que Landru atraía deliberadamente a las mujeres, las asesinaba y luego se apoderaba de sus bienes. Finalmente, fue acusado formalmente del asesinato de 11 mujeres y un joven. Sin embargo, Landru nunca cambió de actitud. Negó todas las acusaciones y respondió con una frase que se haría famosa: ¿Cómo pueden afirmar que hubo un asesinato si ni siquiera hay un cadáver? Y en efecto, la Fiscalía no disponía de ningún cuerpo que permitiera identificar a las víctimas. Precisamente por esa razón, el juicio contra Landru
terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más famosos y controvertidos de la historia de Francia. Después de que Landru fuera acusado formalmente, el juicio no comenzó de inmediato. La fiscalía necesitó tiempo para organizar la enorme cantidad de pruebas reunidas, y la instrucción del caso se prolongó durante casi 2 años. Finalmente, el 7 de noviembre de 1921, comenzó el juicio de Henri Désiré Landru, seguido con enorme expectación en toda Francia. El proceso se extendió durante aproximadamente 25 días. La fiscalía presentó, una tras otra, las pruebas recopiladas: el cuaderno negro, los registros del traspaso de bienes de las víctimas, las cartas, los testimonios de los testigos, los restos y objetos hallados en la casa de Gambais, así como los informes de los expertos forenses. Con todo ello, sostuvo que Landru había atraído deliberadamente a aquellas mujeres para asesinarlas. Pero Landru nunca admitió haber cometido los crímenes. En algunas ocasiones respondía a las preguntas con una actitud burlona. En otras, simplemente guardaba silencio y rechazaba por completo las acusaciones de la fiscalía. Sin embargo, el jurado concluyó que todas las pruebas circunstanciales presentadas por la acusación encajaban entre sí y apuntaban a una misma conclusión. El 30 de noviembre de 1921, el jurado declaró a Henri Désiré Landru culpable. El tribunal lo condenó a la pena de muerte. Aunque nunca se encontró un cuerpo que permitiera identificar a las víctimas, el conjunto de las pruebas circunstanciales fue considerado suficiente para condenar a quien pasaría a ser uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Francia. Pero, ¿cómo logró Landru cometer asesinatos en serie motivados por el dinero durante tantos años? La respuesta se encuentra, en gran parte, en la situación que atravesaba la sociedad francesa de aquella época. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el número de mujeres que habían perdido a sus esposos o prometidos aumentó considerablemente en Francia. Muchas buscaban rehacer sus vidas y encontrar una nueva pareja. Al mismo tiempo, los anuncios matrimoniales comenzaron a aparecer con frecuencia en los periódicos. Y fue precisamente esa situación la que Landru aprovechó. Publicaba anuncios o respondía a ellos para acercarse a mujeres que vivían solas. Después de ganarse su confianza, prometiéndoles matrimonio, su verdadero objetivo era apoderarse de sus bienes. En aquella época, no existían documentos de identidad ni sistemas informáticos como los de hoy. Por eso, aunque utilizara numerosos nombres falsos, era extremadamente difícil que las autoridades de distintas regiones descubrieran que se trataba de la misma persona. Además, las propias víctimas no tenían ninguna relación entre sí. Vivían en lugares diferentes, pertenecían a familias distintas y llevaban vidas completamente separadas. Por esa razón, la policía investigó cada desaparición como un caso aislado, y pasaría mucho tiempo antes de que las autoridades comprendieran que todas formaban parte de una misma serie de asesinatos. Landru aprovechó precisamente esas debilidades de su época para ocultar sus crímenes durante años. Tras ser declarado culpable, Landru apeló la sentencia insistiendo hasta el final en que era inocente. Sin embargo, el tribunal rechazó su apelación y la condena a muerte quedó firme. En la madrugada del 25 de febrero de 1922, Henri Désiré Landru fue ejecutado en la guillotina frente a la prisión de Versalles, en Francia. Según los testimonios de la época, hasta el último instante sostuvo que era inocente y que nunca había matado a nadie. De hecho, jamás confesó sus crímenes. Sin embargo,
El tribunal concluyó que el conjunto de las pruebas circunstanciales conducía a una única conclusión. Y así, Landru quedó registrado como uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Francia. Incluso en la actualidad, este caso continúa estudiándose como uno de los ejemplos más representativos de una investigación criminal en la que la medicina forense y las pruebas circunstanciales fueron suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado. Las mentiras de una sola persona pueden engañar a muchos durante mucho tiempo, pero tarde o temprano, los registros que deja atrás y las huellas más pequeñas terminan uniéndose para revelar la verdad. Y así fue como el Barba Azul de Gambais pasó a ocupar para siempre un lugar en la historia. Y hasta aquí el caso de hoy. Gracias por acompañarme en esta investigación. Nos vemos en el próximo caso.